universidad, sin dinero, sin experiencia previa y sin tiempo, era casi imposible emprender hasta que decidió hacer Nuskin. Eh, el negocio que ella conocía hace más de 10 años, gracias a sus papás, que son Team Elites. Hoy Fernanda es diamante azul, es embajadora de Nourish the Children y ganadora de 7 viajes de éxito, una líder positiva, entregada, comprometida con impacto. Este camino dentro de Nuskin. Ya platicaron un poquito sobre mí, pero igual para los que no me conocen, les quiero contar un poco de mi historia y ligado a esto les quiero contar un poco del mensaje que les quiero dejar el día de hoy. Yo justo conocí, bueno, en realidad conocí Nuskin pues hace muchísimos años. Mis papás tienen ya más de 20 años en la empresa, entonces pues básicamente si tengo 27, imagínense, si pueden sacar cuentas, se darán cuenta que toda mi vida he conocido los productos. Yo escuchaba Nuskin por toda mi casa, había ido a eventos, conocía la compañía, pero si les soy honesta, no tenía la menor idea de lo que Nuskin era. Así pasaron muchos años hasta que yo siempre platico que tuve como este momento un poco de crisis personal y yo creo que a muchos el negocio y la oportunidad nos llega en esos momentos de crisis porque yo estaba en la universidad y siempre platico que a mí me tronaron esta burbuja de lo que a mí me habían enseñado, ¿no? A mí toda la vida me habían enseñado que tenía que sacar buenas calificaciones, que tenía que elegir una buena carrera y que ahí comenzaba a trabajar y en ese momento empezaba como a cumplir estos sueños o estas metas que yo quería. Y yo bajo esta idea, pues dije, fácil, ¿no? Sigo el camino y pues eventualmente voy a empezar a lograr todo lo que yo quiera. Cuando empiezo ya en este proceso de ver qué puedo hacer con relación a mi carrera, cuánto puedo ganar, ahí es donde me doy cuenta que mis papás, en este caso lo que yo le digo, el estilo de vida Team Elite, el estilo de vida Nuskin, no era lo que yo pensaba. Yo pensaba que todo el mundo vivía como nosotros. Yo pensaba que todo el mundo podía viajar, que todo el mundo era una familia unida, que no había problemas económicos, que teníamos el tiempo y el dinero para hacer un montón de viajes, que a mí en todas las etapas de mi vida, cosa que yo quería, a todo me dijeron que sí, porque se podía, tanto económico como de tiempo, como de todo, y yo pensaba que la vida real era así, hasta que les digo, me topo con toda esta realidad de que la gente no tiene el tiempo que mis papás tenían, no tienen el ingreso que mis papás tenían, no tienen el estilo de vida que mis papás tenían, y en ese momento fue cuando dije, ok, creo que por aquí, por esta parte tradicional no es, y quiero probar algo diferente, y quiero probar algo nuevo. Y ahí es justo cuando un día ya por fin, me acuerdo perfecto que le pregunté a mi papá así como de, ¿realmente qué haces? Porque yo consideraba que lo único que hacían era vender cremas. O sea, a mí me preguntaban y para mí era mis papás venden cremas. Y me dijo, ¿qué quieres saber? Ven, siéntate. Y me siento y me empieza a explicar todo. Y yo me acuerdo, imagínense, o sea, yo en la universidad tenía 18 19 años y mi papá me empieza a platicar sobre celulitis, sobre arrugas. Yo estaba así de, con razón, esto nunca me había interesado porque me estás hablando de algo que no tengo la menor idea. En aquel entonces no sufría de ninguno de estos males, ni tampoco entendía el gran potencial de mercado que hay detrás de esto. Ahora sí que nuestra plática continúa y me acuerdo que me empieza a contar primero el potencial de ingresos. Y ahí fue cuando yo empecé como a tener este clic mental que dije, ok, esto me está gustando, esto me está haciendo sentido. Yo sí me veía siempre generando ingresos fuera de lo común y yo sabía que lo que yo quería estaba detrás de esa barrera, ¿no? De generar ingresos que yo sabía que un trabajo o un negocio tradicional no me iba a dejar. Y de la mano, y lo que más me gustó de esa parte, es entender que la manera en la que yo podía crecer y generar más era ayudando a otras personas a que también generen y crezcan más. Ahí fue cuando esto me hizo como todo el sentido de que dije, totalmente esto está cuadrando con lo que quiero, una forma de poder impactar a otras personas de la mano de poder comenzar a generar estos ingresos. Cerramos nuestra plática con la parte de los viajes. Ya sabemos que Nuski nos regala viajes espectaculares y cuando me empezó a compartir, ahí entendí por qué viajábamos tanto, porque yo no entendía por qué viajábamos tanto con Nuskin y me explica que si yo tomo la decisión y que si yo comienzo a accionar en ese momento, tener la oportunidad de ganar un crucero a la... Y no siento que haya sido casualidad, yo siento que eso estaba hecho de esa manera, porque justo el sueño de mi mamá, mi hermana y el mío era conocer a Alaska juntas.
Entonces para mí fue como ese de que, ajá, o sea, esto es, ¿no? Dije, está bien fácil, me gano el viaje, mis papás siempre se lo ganan, yo me llevo a mi hermana, viaje familiar, empiezo a ganar dinero y dije, ya está, o sea, ¿qué tan difícil puede ser esto, no? Entonces tomo la decisión de iniciar y la verdad es que mi papá fue súper acertado con lo que me dijo que tenía que hacer, porque desde un principio él me puso como la vara donde me la tenía que poner, que fue comenzar a contactar a mis mejores prospectos. O sea, él me dijo, de todas las personas que conoces, empieza a contactar a las personas que más admiras, a las personas con las que más quisieras compartir, con las que quisieras formar como este, yo le digo Dream Team, como este equipo así de que impresionante que quieres formar. Y con ellos vamos a empezar a trabajar, o sea, nos vamos a ir directamente a lo más alto. Y yo, pues bueno, fácil, ¿no? Comienzo, ya saben, como a analizar qué perfiles, qué personas, y lo que yo pensé que para mí iba a ser súper fácil, pues jamás consideré que mis papás tenían en aquel entonces, pues a lo mejor, no sé, unos 13 años en la empresa, y claro que todo nuestro círculo como... Pues cercano, ya conocían Nuskin, ya consumían Nuskin, en algún momento ya habían hecho el negocio, o sea, yo me acuerdo que todos los prospectos que le decía a mi papá era como, uy, no, de que ya le dijimos, ya esto, y aparte si conocen a mis papás saben que, o sea, de verdad fueron unas máquinas, entonces de verdad no me dejaron a nadie disponible. Y yo considero que ese fue de mis primeros como retos en el negocio y me gusta mucho compartirlo porque casi siempre uno piensa que no tiene a las personas correctas que las van a acompañar o que nos van a acompañar a hacer todo esto, ¿no? Ahí fue como mi primera vez donde yo dije, ok, tengo claro qué es lo que quiero, que era esta parte de ganarme el crucero, pero no tenía aparentemente los recursos o a las personas o la manera de lograrlo. No me quiero meter tanto en esa parte, pero bueno, les resumo en que yo no lo solté, o sea, yo seguía arriba de ese barco y arriba de ese crucero. En ese momento, la verdad, mi hermana fue una parte súper clave porque yo, sin saber lo que tenía que hacer para ganarme el viaje, yo le hablé y le dije, hermana, nos vamos a Alaska. Y ella se subió al barco conmigo. O sea, ella al día siguiente ya tenía hasta los outfits, ella ya me mandaba todo. Entonces, para mí fue un compromiso tan grande que yo sabía que no podía soltar y que esa meta se lograba porque no tenía otra opción. Entonces, la verdad es que me puse en lo que yo le llamo un modo creativo, que fue buscar hasta por debajo de las piedras, de tal manera que imagínense que mi primer equipo, las primeras personas con las que trabajé, fue el director de mi escuela en aquel momento, la abuela de mi mejor amiga, mamás de amigas, o sea, personas que cualquiera a sus 18 años, les prometo que creo que me hubieran contactado, pero con ellos fueron mi primer equipo y con los que comencé a trabajar. Me ganó el crucero y que para mí, la verdad, no les voy a mentir, en ese momento ni siquiera sabía qué era lo que yo estaba logrando hasta que llegó ese crucero y empecé a ser reconocida. Algo que jamás me había pasado, jamás había sentido como esa parte de sentirte orgulloso de algo que tú lograste y que otros te lo reconocieran. Y les digo, yo era súper nueva en el negocio, tenía meses, entonces las personas llegaban y me felicitaban porque ya era Rubí, porque me había ganado el viaje, y yo así como, ¿qué tiene de guau, no? No estoy entendiendo, yo solamente tenía una meta y me puse a trabajar para lograrla, ¿no? Pero ¿qué es lo más bonito de todo esto que les cuento? Que lo que para mí comenzó como un me gano el viaje y a ver qué pasa, se transformó literalmente en todo un plan de vida. Yo por eso siempre que me hablan de un viaje de éxito y para todas las personas que nunca se han ganado uno, es un momento de no soltar la toalla ahora con la Xcaret, porque para mí fueron dos cosas súper importantes. Por un lado fue como el estilo de vida que nosotros podemos tener si construimos el negocio de manera correcta. Para mí fue esta parte de, ok, yo quiero esto, o sea, yo quiero esta parte, me encantó como todo lo que conllevó formar el equipo, el trabajo, la forma en la que lo hice, la experiencia de ganarme un viaje, el autoestima que tuve por haberme ganado un viaje, toda la transformación personal que tuve, porque así como me presentó ahorita Antonio, yo nunca había trabajado, nunca había ganado dinero, es más, ni siquiera, les puedo decir que ni siquiera me consideraba que era como buena en algo como tal. Entonces, para mí Nuskin fue esta revolución que me cambió por completo y que me hizo sentir un montón de cosas.
Yo en mi primer viaje de éxito les prometo que no dejé de llorar, pero era una emoción no de tristeza, sino como de renacer. O sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo me siento otra persona, me siento increíble, lo que gocé, lo que sentí, y en ese momento me lo tomé como una responsabilidad de que yo tenía que compartirlo a otras personas que sabía que también se querían sentir de esta manera. Y fue tal cual lo que hice, comencé, continué trabajando, de ahí se vinieron muchas cosas que la verdad 8 años resumido en una llamada es relativamente casi imposible, pero quiero llegar a la parte que fue hace alrededor de 1 año y medio más o menos, que fue cuando tomé la decisión de cerrar mi diamante azul. Yo durante pues ya meses o años en el negocio yo venía trabajando por esta meta y por X, Y cosa no se lograba. O faltaba una cosita, faltaba otra cosita y por algo no. Hasta que llegó un momento donde uno de mis sueños más grandes y desde que inicié en el negocio y que tomé la decisión de hacerlo como negocio, dije, ok, algo que yo quiero lograr con Nuskin es comprar mi primer departamento. Para mí eso era como uno de mis como logros más importantes y yo soñaba con esta parte de tener mi depa, de poderme independizar en algún momento. Entonces, yo recuerdo que un día estuvo increíble porque yo lo puse en mi mapa de sueños y dije, ok, aquí lo voy a dejar y voy a trabajar por él. Y un día una amiga me invita a su nuevo departamento y cuando yo llego digo, no, o sea, esto es lo que yo tengo en mi mapa de sueños. O sea, el lugar, la zona, el atardecer, yo dije, ok, es aquí, vamos a ver, ¿no? Cómo está esto? Me acuerdo que voy a pedir informes y la verdad es que todavía no me alcanzaba económicamente, pero yo tenía clarísimo que eso era. O sea, yo tengo una claridad de que dije, ok, no voy a ver otras opciones, este es, y voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr esta nueva meta que tengo. Y ahí fue justo cuando yo traduje qué necesitaba hacer en el negocio para poder lograr esa meta como externa, si lo quieren ver así, que era comprarme este primer departamento. Y a la hora de sacar números, pues descubro que si me hacía diamante azul, pues básicamente todo me salía y todo me cuadraba. Entonces ahí fue cuando dije, ok, es mi momento de ser diamante azul. Y fueron meses donde literal, no lo digo de esta manera, pero bueno, pues básicamente estuve sentada todos los días durante varias semanas, monitoreando todo el equipo, todas las metas. Fue un trabajo en equipo espectacular y fue mucho trabajo personal de entrega de sacrificio en el sentido de que de verdad yo no tenía otra cosa en mi mente que no fuera el concretar mi diamante azul y en apoyar a mi equipo con esas metas que me iban a llevar a lograr ese volumen, ¿no? Y esa meta que yo personalmente estaba buscando. Les resumo que logro esta nueva meta, comienzo a comprar mi departamento y fue una experiencia muy como interesante porque por un lado logré esta meta que yo tanto estaba buscando y tanto anhelaba y luego caí en el, ok, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué pasa? ¿No? De verdad que fueron meses, y han sido meses, no les voy a mentir, de muchísimo como análisis de decir, ok, en mi vida ahora qué quiero, ahora qué sigue, porque ya las cosas que yo en aquel momento quería, ya las logré y era como cada vez que yo quería aspirar a más o pensar en más, les prometo que para mí había una barrera gigante. Y eso es parte justo del mensaje que les quiero dejar el día de hoy, porque sé que no soy la única que le pasa o que le ha pasado, que hablamos de esta parte de soñar, de ambicionar con cosas, de querer más y que uno no sabe ni siquiera qué poner. O sea, socialmente no nos enseñaron a soñar, no nos enseñaron a que podemos lograr cualquier cosa que queramos en la vida. Entonces hay veces que cuando uno quiere pasar a través de esta como barrera o superar esta barrera de decir, quiero esto, a mí en lo personal hasta me daba muchísimo miedo. O sea, yo empecé a descubrir que muchas veces empezaba a trabajar, a hacer el negocio o inclusive no ponía ciertas cosas porque estaba como vibrando o estaba trabajando desde la escasez y que de verdad desde que yo descubrí esto y analizo a otras personas, les pasa casi a la mayoría. Entonces, yo justo parte de lo que hice y se los quiero compartir, por eso quise enfatizar muchísimo en el crucero y cuando cerré mi diamante azul, que para mí fueron como, o han sido de mis metas más importantes, es, ok, ¿qué pasó en común con estas dos?
que me llevaron a lograrlo, ¿no? O sea, ¿cuál fue el factor común de lograr una meta o de lograr ese éxito que yo tuve? Y la primera es tener una claridad, pero impecable, de qué es lo que quieres lograr tú. O sea, ¿qué es lo que quieres? Y puede ser una pregunta que yo cuando me la empecé a hacer, para mí era como, ay, qué fácil, ¿no? O sea, qué tonto, ¿qué quiero? Pues todo el mundo quiere cosas, pero les prometo que yo me sentaba y decía, voy a hacer mi lista de qué es lo que quiero y pasaba una hora y yo seguía en blanco, así, en blanco. Y decía, bueno, pues ya, mañana y al día siguiente otra vez. O sea, de verdad fueron semanas de no poder como tener esta claridad de qué era lo que tenía. A lo mejor por miedos, por inseguridades, por escasez, por lo que ustedes quieran, que a lo mejor también les puede que les pase, pero yo no solté la toalla con redefinir qué era lo que yo quería, como lo hice en aquel entonces. En aquel entonces yo tenía claro que quería el crucero, tenía claro que tenía esta parte de cerrar mi diamante azul o, en este caso, de mi depa. Entonces mi claridad estaba, lo único que faltaba en ese momento era la acción. Así que lo retomé otra vez y los invito a que se sienten y digan, ok, quiero esto, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y esto, y esto, y esto, porque ese va a ser su mayor motor. A mí justo me pasó, y esto fue hace un par de semanas, que después de hacer todo un análisis, se los juro, de todos los días, pues cuestionarme qué quería, llegó de la manera más inesperada, que fue, les prometo, en el closet de mi mamá, acariciando a mi perrita. Y de repente vi unos zapatos de mi mamá y yo, ay, qué padres, quiero unos mocasines negros. Y de repente, ay, quiero comprar ropa nueva y quiero un closet nuevo. Y de ahí empecé, y no es broma que en el momento que me senté, salieron hojas y hojas y hojas porque destapé esa barrera del no saber qué quería y puse de los viajes que quería y del ingreso que quería, de las nuevas inversiones que quería, del nuevo equipo que quería, y desde ahí no saben la revolución que ha sido para mí ya empezado a traducir en el negocio, porque volví a conectar con algo que me motiva a hacer, que me motiva a accionar, porque no me van a dejar mentir. La verdad es que no solo el negocio, considero que la vida en general puede llegar a ser muy, muy, muy retadora. Y cuando uno no tiene claro qué es lo que quiere y por qué va a estar dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, lo más fácil del mundo es tirar la toalla. Y lo más fácil del mundo es no hacerlo, o lo que yo le digo, jugar a que hacemos el negocio, que es sí acciono, pero no con relación a mi meta. Sí, sí, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor quieres empezar a formar tu equipo y solo te dedicas a ventas. Sí estás accionando, pero no acorde a lo que tú quieres lograr, que es formar a tu equipo. Y hay que ser súper congruentes con esto, porque al final eso es lo que empieza a unir todo. El tener una claridad gigantesca de qué es lo que quieres y en base a eso decir, ok, ahora sí me voy a poner a accionar con intención, porque no es lo mismo accionar simplemente por decir, le pongo check a que estuve sentado en mi escritorio trabajando, a decir, ok, estoy accionando desde la congruencia de que yo sé qué es lo que quiero y estoy pues haciendo lo que tengo que hacer para lograrlo. O sea, de verdad unir esas dos, de accionar con intención, con tener claro qué es lo que quieres, para mí es súper mágico y se empieza así como a unir una especie de energía increíble, ¿eh? Que no es que te hagan el camino más fácil, pero siento que tú tienes una energía tan diferente cuando tienes una claridad que todo lo demás empieza como a cambiar a nuestro alrededor. De ahí a que los quiero invitar, que una vez que tengan claro qué es lo que quieren de manera personal, y ojo, aquí es válido poner todo lo que ustedes quieran. O sea, les dije, yo empecé a poner unos zapatos y acabé en todos los sueños que se imaginen y está perfecto. Yo de aquí los invito a que puedan unir esa, pues esa razón o ese por qué con un propósito mayor de ustedes. Que no se quede simplemente en el, ok, yo quiero ganar tanto porque yo quiero esto, o quiero hacer viaje porque yo quiero esto, o quiero tener tal rango porque yo quiero esto, sino que lo puedan traducir también a, ok, ¿cómo esto que yo quiero, o esto que quiero, o que voy a lograr, va a impactar positivamente la vida de todas las personas que están a mi alrededor, la vida de mi equipo, la vida de mi familia, la vida inclusive de personas que a lo mejor no nos conocen, pero nos siguen en redes sociales, o las personas con las que compartimos hasta una cena de repente, ¿no? O sea,
creo que se trata de empezar a unir esta misión con algo muchísimo más grande que nosotros. Y yo me acuerdo que eso lo leí en un libro y a mí me hizo como todo este sentido que dije, 100% es muy diferente cuando tú tienes una claridad o estás construyendo algo simplemente por ti y cuando quieres construir algo y compartir algo porque sabes que eso va a tener un impacto en el mundo. O sea, cuando tu propósito, tu porqué, tu acción y eso que tú estás buscando lograr tiene un impacto también en las personas fuera de ti, yo considero que todo empieza, no quiere decir como conspirar a nuestro favor, pero de cierta manera sí, porque ahí es cuando también empezamos a encontrar personas que buscan lo mismo que nosotros buscamos. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor dices, ok, yo mi porqué en el negocio es porque quiero darle una mejor calidad de vida a mis hijos. Está buenísimo. Ese es tu porqué, esa es tu razón, es lo que te va a motivar. Y eso es lo que cada vez que digas, ay, ya no quiero más, o sea, ya no quiero seguir, es reconectar con eso y va a ser tu gasolina para seguir en el camino. Pero si eso lo ligas a una misión que impacta al mundo, por ejemplo, ok, de manera personal quiero ayudar a mi familia en esto, pero al mundo lo quiero impactar empoderando a mujeres a ser más independientes. Suponiendo que ese es el ejemplo, ¿qué va a pasar? Todas las mujeres y todas las personas que tengan en su mente esa misma misión de empoderar a otros a ser más independientes, se van a empezar a unir contigo. O sea, es imposible que esto no se haga porque empiezan a entrar en la misma sintonía. Y ahí es cuando empiezas a encontrar esas personas y que de verdad parece que te caen del cielo, pero creo que es como el trabajo que ambos hicieron para llegar a un lugar perfecto, que era justo ese momento que lo necesitabas y que lo querías y que la otra persona también. Y es ese momento cuando tú dices, ay, yo estoy buscando a un líder que tenga ABC o que sea ABC, y la otra persona dice, ay, yo estaba buscando un negocio que es ABC como el que tú tienes. Y ahí es como que los dos nos unimos y comenzamos a crecer y empezamos a lograrlo. ¿Por qué? Porque compartimos una meta en común que va a impactar a otros. Y yo siento que muchas veces no nos permitimos llegar a esa parte. Casi siempre nuestra claridad de nuestro porqué se queda en algo como muy personal. Y ojo, no es que esté mal, pero sí considero que el unirlo con la misión de impactar a otros y unirlo con algo más grande que tú va a acelerar muchísimo más el proceso. Y si eso lo empiezas a compartir con otras personas y a conectar con personas que tengan ese porqué similar al tuyo, olvídense, o sea, su negocio va a empezar porque va a ser todo un equipo alineadísimo, una misión tan grande que es básicamente imposible que no se logre. O sea, para mí esta parte de la claridad, y por eso parezco como grabadora con esto, pero de verdad que es clave, clave, clave que ustedes sepan perfectamente qué es lo que quieren, es lo que les va a ayudar a dar como ese salto cuántico, a lograr esa meta que a lo mejor hasta el día de hoy no la has logrado. O sea, te va a ayudar a que realmente tengas un propósito de por qué estás haciendo el negocio. Porque créanme que más de una vez, yo creo que la mayoría hemos querido dejarlo, porque no es fácil. La vida no es fácil, el negocio no es fácil, las personas no somos fáciles. Y la única manera de sobrellevar todo esto es volviendo a ese básico de decir, ok, ¿por qué lo quiero? Ok, lo quiero por esto. Buenísimo. Sé que tengo una misión con esto. Sé que tengo aquí un porqué que nadie lo va a hacer si no lo hago yo. Y pues bueno, no queda de otra más que seguir accionando los días que se quieren y los días que no. Porque eso es lo que te lleva como a este compromiso infalible de accionar aun cuando las cosas estén difíciles. Yo me he dado cuenta que cuando hay veces que en nuestra vida personal las cosas se ponen complicadas, lo primero que las personas hacen es soltar el negocio. Es lo primero que hacen. Y para mí es como, oye, o sea, este es tu primer salvavidas. O sea, te estás divorciando, no dejes el negocio, al contrario, acciona más. Oye, me estoy pasando por esta crisis de no sé qué, buenísimo, acciona más, porque es lo que te va a mantener en crecimiento distraído. O sea, se trata de hacer totalmente lo contrario. En lugar de hacer el negocio, enfócate más en el negocio, porque es este compromiso que te va a empezar a llevar a esa transformación y a lograr esa, pues, esa meta, ese sueño, ese estilo de vida que tú estás buscando.
desde la claridad que tú la quieres. Yo les prometo que si no he logrado ser team elite, no es porque no he accionado, o sea, he accionado, he hecho muchas cosas, pero lo único que no tenía claro era por qué quería hacerlo. Y estoy segura que ya desde que lo aclaré hace un par de semanas, hasta mi acción ha sido súper diferente, porque viene desde la intención de que pues tengo un propósito mayor por el cual lo quiero hacer. Entonces yo los invito a eso, a que se tomen las próximas semanas, porque no va a ser cosa de un día, que los próximos días, las próximas semanas, se den este tiempo de tener claridad en qué es lo que están buscando, en qué es lo que les apasiona, en qué es lo que quieren, tanto en su vida personal y cómo esto va a poder impactar a otros. Porque teniendo eso en claro, no importa qué pase externamente en su vida, en el negocio, en la economía, en su equipo, en el mundo entero, ustedes van a querer continuar teniendo claro que tienen un porqué enorme y eso va a hacer que el camino sea, les digo, no siento que fácil sea la palabra, pero sí, pues muchísimo más llevadero. Y la acción con la intención y la certidumbre de que vas a lograr eso que tú estás plasmando, de verdad es muy poderoso. O sea, no hay nada más poderoso que alguien que tiene claridad con lo que quiere y acciona desde la certidumbre y que sabe que va a lograr eso que está plasmando, que va a lograr. O sea, eso para mí es como el poder máximo que podemos tener y parece sencillo, pero no sé por qué no lo hacemos todo el mundo. Entonces los invito a que lo hagan, a que a raíz de eso comiencen a construir con propósito, con intención, con compromiso y que empiecen a lograr todo eso que ustedes quieren, porque al final para eso estamos aquí en nuestra vida, para poder cumplir esos sueños que nosotros tenemos e inspirar a otros y compartirnos, a inspirarlos también para que ellos lo puedan lograr. En fin, ese es un poco de mi mensaje. Espero les haya gustado mucho, que sobre todo les sirva y que también lo puedan llevar directamente a la acción, porque obviamente todo esto, la única manera de lograrlo es accionando mucho. Muchas gracias por escucharme. Me encantó estar aquí con ustedes y espero conocerlos y encontrarlos en Xcaret o en alguna playa del mundo. Muchas gracias, Fer. Creo que nos has inspirado a muchos que hemos logrado escuchar tu mensaje. Creo que tienes 100% la razón. Se trata mucho en tener muy en claro el tu por qué y finalmente accionar, ¿verdad? Los sueños sin acción siguen siendo sueños. Para que se puedan convertir en una realidad hay que trabajar por ello. Y teniendo ese enfoque, esa meta muy clara, creo que es muy, muy importante. Pero muchas gracias por compartir nuevamente, gracias por tu energía. Espero que toda la gente que nos haya escuchado y que seguro nos escuchará por la grabación puedan llevar esto al corazón y puedan finalmente tener un porqué muy, muy